Bendecido día, hermanos, para este sábado 6 de febrero. Escuchemos el pasaje del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, seguimos escuchando el Evangelio según San Marcos. El día miércoles escuchábamos cómo Jesús, nuestro Señor, mejor dicho, el día jueves estábamos escuchando cómo Jesús envía a sus apóstoles de dos en dos a predicar el Evangelio, les da indicaciones de cómo lo tienen que hacer, y hoy nos presenta cómo los apóstoles regresan contentos, felices de lo que han hecho. Y entonces Cristo Jesús le dice: vengan conmigo a un lugar solitario para descansar. Seguramente Cristo Jesús habría visto a sus discípulos fatigados, cansados, pero ciertamente felices, contentos de tener esta experiencia de proclamar la palabra de Dios. Suben a la barca, van a un lugar solitario, pero pareciera que la gente sabe a dónde van a llegar y la gente se les adelanta, de modo que no los dejan descansar. Cuando llegan a ese lugar, se ve pues una gran multitud, y entonces vemos el amor, la misericordia, la atención de Cristo Jesús. Dice, tuvo compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Ciertamente Cristo Jesús ha venido para proclamar el mensaje de salvación, el reino de los cielos. Algunos comentaristas de la Sagrada Escritura dicen que ciertamente no es que faltaran pastores, sino que no había buenos pastores. Por eso Cristo Jesús, en el Evangelio de San Juan, dirá: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me siguen. Y entonces Cristo Jesús, que es el buen pastor o el pastor por excelencia, y que viene a conducirnos al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros, que a veces estamos de veras como ovejas perdidas, que no estamos seguras, que no tenemos metas, que no sabemos a dónde ir, necesitamos escuchar al buen pastor, que es Cristo Jesús. Y así como Jesús dice: yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen. Si realmente queremos darle sentido a nuestra vida, si realmente queremos llegar seguros a la casa del Padre, tenemos que obedecer a Cristo Jesús. Tenemos que escucharlo y seguirlo. Cristo Jesús vino a proponer su mensaje de salvación, no a imponerlo. Él nos invita, nos sugiere a seguirlo, a obedecerlo. Y va a ser decisión de cada uno de nosotros si realmente creemos y confiamos en Él. Por otra parte, hoy estamos celebrando la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. Como escuchábamos el día de ayer, San Pablo Miki y compañeros mártires, junto con San Felipe de Jesús, fueron compañeros de martirio allá en Nagasaki, en Japón. Y hoy ciertamente celebramos
a este mártir japonés que junto con sus compañeros allá en el año de 1597, en un 5 de febrero, fue cuando murieron por Cristo. Anteriormente, unos días antes del 5 de febrero, pues sabemos que les cortaron a todos ellos la oreja izquierda, los exhibieron ante diferentes comunidades japonesas para que aquel que se dijera cristiano pues correría la misma suerte. Y finalmente los crucifican y después fueron atravesados, pues algunos dicen con una lanza, otros dicen que de acuerdo a la tradición japonesa fue con espadas, no con una lanza. Tal vez sea más correcto, de acuerdo a la cultura de los japoneses, pues sí, con espadas y no con lanzas. Pero bueno, el punto es que fue martirizado, y lo característico de este hombre, Pablo Miki, al igual que San Felipe de Jesús, no eran sacerdotes todavía. San Felipe de Jesús era franciscano, del orden de los franciscanos. Pablo Miki y otros dos compañeros mártires suyos pues eran de la orden de los jesuitas. Sabemos que la predicación del Evangelio llegó a Japón gracias a San Francisco Javier en los años de 1549 a 1551. De modo que en la época en que son martirizados San Felipe de Jesús y Pablo Miki, o se dice que hasta el año de 1587, se contaban alrededor de 250.000 cristianos japoneses. Pablo Miki era hijo de un oficial, había sido educado en el colegio jesuita y en 1580 entró en la Compañía de Jesús. Era conocido por la calidad de su vida y por su capacidad de comunicar el Evangelio. Todavía no era sacerdote, como lo hemos dicho. Murió crucificado junto a otros 25 cristianos, 6 misioneros franciscanos españoles, un escolástico y un hermano jesuita japonés, y 17 laicos, también de esta nacionalidad. Fueron los primeros mártires del Extremo Oriente inscritos en el martirologio. Fueron canonizados por el Papa Pío IX el 8 de junio de 1862. Pues hoy pidámosle a Dios que nos conceda el valor o la fortaleza de estos mártires japoneses, entre ellos Pablo Miki, para que intercedan por nosotros, para que también nosotros tengamos la valentía de dar testimonio de Cristo en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero ojalá abramos nuestra mente, nuestro corazón, a nuestro buen pastor que nos llama, que es Cristo Jesús. Bendecido día, hermanos.